Buenas tardes, cada uno de los que nos están mirando en esta tarde. Mucha bendición para todos. Vamos a tener hoy un mensaje que espero que llegue al corazón de todos ustedes, porque estamos en tiempos donde tenemos que estar pendientes de estas cosas, ¿verdad? Yo soy la pastora Josefina Michel de Casa del Dios Viviente y queremos compartir una bendición con ustedes. Vamos a leer un versículo del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí no está hablando el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre bueno y Dios santo, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Honramos tu nombre, Padre, y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que ministre, Señor, en este momento. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que toque cada uno de los corazones, Señor, para que todos puedan discernir y comprender, Señor, lo que tú le hablas en esta tarde. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vemos que dice el Señor Jesús, el mismo Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El concepto de remanente aparece en toda la Biblia. A través de la Biblia encontramos que en todos los tiempos siempre ha habido un número de creyentes que se han mantenido fieles, firmes y en estricta obediencia al Señor, sin importar las dificultades que confrontaran. Siempre ha habido ese grupito que es lo que la Biblia llama remanente. En el Antiguo Testamento muchas veces, creo que 47 veces, menciona la palabra remanente. En el Nuevo Testamento la menciona también, pero menos. Pero sí, a través de toda la Biblia vemos el concepto de remanente. Y vamos a entenderlo un poquito mejor ahora. Porque cuando el Señor Jesús habla de manada pequeña, no temáis, manada pequeña, Él, que es un pastor, porque el Señor es un pastor, el pastor de los pastores, Él está hablando de las ovejas, una manada pequeña. Y el concepto de remanente es eso, es un grupito. Es un grupito entre todas la cantidad de ovejas. Hay un grupo que permanece fiel, el resto no es obediente. Entonces vemos que ese concepto de remanente viene a través de la palabra de Dios, porque siempre podemos mirar que el Señor cuida de ese grupo, porque ese es el grupo que está trabajando con Él, ese es el grupo que está obedeciendo, es el grupo que está experimentando todas las situaciones y manteniéndose firme. Por eso el Señor tiene cuidado, mucho cuidado de ese grupo. Y el Señor por eso dice: no temas, manada pequeña, que el Padre le va a dar el reino. En Génesis 6, por ejemplo, encontramos el caso de Noé, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? En miles y miles de personas que estaban viviendo en ese tiempo, solo Noé y su familia se salvaron. Solo Noé y su familia obedecieron a Dios y pudieron sobrevivir al diluvio. 8 personas. Ese fue el remanente de ese tiempo. Entre las miles de personas, ese fue el remanente. Ese fue el grupo que obedeció, el grupo que creyó en el Señor, el grupo que confió en el Señor, y el Señor los libró en el arca. Nosotros tenemos un arca ahora, que es Jesucristo. Así es que estas personas
fueron las que se salvaron porque el Señor tuvo cuidado de ellas. Ellos tenían un compromiso con Dios y Dios tenía un compromiso con ellos, porque ellos estaban haciendo lo que el Señor quería que hicieran. Vemos también como otro caso, el profeta Daniel y 2 y 3 compañeros que iban con él, dentro de miles de judíos que habían llevado al exilio en Babilonia, fueron también unas personas que Dios puso gracia delante de toda la gente de Babilonia para que los trataran bien. ¿Por qué? Porque cuando el resto del pueblo de Israel estaba en el exilio, muchos dejaron de creer en el Señor, dejaron de obedecer a su Dios y se acostumbraron a las nuevas reglas que le impusieron en Babilonia. Sin embargo, Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a hacer lo que querían que ellos hicieran cuando estaban en Babilonia. Ellos dijeron no y propusieron en su corazón, dice la palabra de Dios, que ellos se dispusieron su corazón, propusieron en su corazón no contaminarse con nada de las cosas que querían que ellos se contaminaran en Babilonia. Y ellos se esforzaron, tuvieron problemas, sí, pero el Señor puso gracia y favor delante de las autoridades y ellos pudieron sobrevivir gracias a eso, pero ellos no depusieron, ¿verdad?, su amor por el Señor. Ellos siguieron obedeciendo a Dios y haciendo las cosas que Dios quería que hicieran. Eran 4 solamente, Daniel y los 3 compañeros. Ese es un remanente dentro de ese grupo. Y así vemos que hay una cantidad de grupitos que salen y que sobresalen, mejor dicho, de grupos grandes de personas que no obedecen a Dios, pero siempre hay 2 o 3 que se mantienen firmes a las creencias y a la obediencia al Señor. En nuestros días podemos ver que la mayoría de las personas que asisten a las congregaciones en todo el mundo, porque no solamente aquí, no, en todo el mundo es así. La mayoría de las personas que asisten a las congregaciones no viven en obediencia al Señor. La gran mayoría no viven ni se preocupan por las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Muchos no van a la iglesia porque prefieren ir al juego de fútbol ese día, o algunos que un familiar cumpleaños y prefieren irse el domingo a celebrar el cumpleaños, o así, algunos buscan trabajos y no tienen que ver si lo ponen a trabajar domingo, el día que sea. No, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que tener un tratamiento especial porque nosotros tenemos una responsabilidad. La mayoría de las personas que van a las congregaciones no viven en obediencia a Dios, pero siempre habrá un remanente, siempre habrá un grupo que sí va a la iglesia y solamente una causa mayor hace que esa persona no vaya a la iglesia. Pero la mayoría de la gente hace lo que quiera con su tiempo. No tienen una responsabilidad, ¿verdad?, ni un compromiso con la obra de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que ver que el creyente tiene que estar más pendiente de esas cosas y más por los tiempos que estamos viviendo. Vamos a leer Mateo, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. Es una palabra que hay que darle mente, como dice la gente, ¿verdad? Tenemos que ponernos a pensar en ella. Aquí vemos que el Señor dice, entrad. Es un mandato, entrad, entrad. Es un mandato del Señor. Y en el pasaje paralelo que habla de eso mismo en Lucas, dice, esforzaos a entrar. Esforzaos. Es decir, tienen que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que tener un compromiso. El creyente tiene que, cuando llega al reino de Dios, cuando es admitido al reino de Dios a través de haber creído en la obra que hizo Cristo en su favor, pues comienza inmediatamente una nueva vida. Ya somos nuevas criaturas, tenemos responsabilidades en un reino nuevo, el reino eterno, no un reino de la tierra, no, el reino eterno de Dios. Y tenemos un compromiso con ese reino. Ya somos ciudadanos de ese reino, dice la misma palabra. Tenemos el compromiso, la obligación, y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por mantenernos en santidad, por ver qué podemos hacer en la obra, qué trabajo podemos ayudar a hacer en la iglesia. También tenemos que comenzar a aprender a predicar el evangelio para poderle hablar a otras personas. Tenemos también que interesarnos en ayudar al que tiene una necesidad. Tenemos también que estar atentos a los engaños que presenta el mundo, ¿verdad? Y tenemos también que buscar de qué manera nosotros podemos cumplir con nuestras responsabilidades en la iglesia y no meternos en tantos afanes en el mundo, afanes que muchas veces no nos llevan a nada. ¿Sabe por qué? Le digo, porque nosotros nos esforzamos más de la cuenta vamos a decir, en complacer a nuestro cuerpo. En complacer a nuestro cuerpo, nos afanamos más en las cosas, en ganar dinero para complacer nuestras necesidades físicas más que las espirituales. No pensamos en las necesidades espirituales. Entonces, por eso es que dice esta palabra que espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. En el presente, la mayoría de las personas va caminando por ese camino. La mayoría de la gente está caminando por ese camino y ni siquiera se detienen a razonar y a pensar en ello. Solo el remanente, solo esa manada pequeña de que dice Jesús, es la que se esfuerza por saber todas estas cosas y por entrar por la puerta estrecha. ¿Saben lo que es entrar por la puerta estrecha? Hacer sacrificios. Si tenemos que dejar cosas que nos están perjudicando delante de Dios, dejarlas, aunque nos duela. Si tenemos que cortar alguna relación que no está bien delante de Dios, cortarla, aunque nos duela. Eso es entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? A veces hay trabajos que tenemos que hacer que no son agradables a Dios. Pues aunque ganemos menos en otro lugar, tenemos que cambiar el trabajo y hacer lo que está de acuerdo con Dios. Eso es entrar por la puerta estrecha. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, porque vamos a ver que vale la pena. Vamos a leer a Lucas, capítulo 17. Aquí vamos a ver, y vamos a mencionar a Noé de nuevo, por lo siguiente. Dice, capítulo 17, versículos de 26 al 30. Dice el 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. La gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot, el sobrino de Abraham. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire lo que dice aquí, ¿cómo está el mundo? Como les dije hace un momento, atendiendo al cuerpo solamente. El ser humano no es solo un cuerpo humano, eso es lo menos que somos, porque eso se va a quedar aquí. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y lo que tenemos que atender más, con más cuidado, es el espíritu y el alma, no el cuerpo. Sin embargo, ¿cómo está la gente? Comiendo, bebiendo, ¿verdad? Comprando, vendiendo, atendiendo el cuerpo, comida, bebida, ropa para ponernos, plantando, edificando casas, cosas, levantando cosas materiales para complacer el cuerpo, lo físico, que es lo que menos debemos complacer. Nosotros, los creyentes, los que queremos estar como remanente, como parte del remanente de Dios y como parte de esa manada pequeña que dice el Señor que son sus ovejas, nosotros no podemos vivir solo para trabajar. Nosotros tenemos que estar más interesados en nuestro destino eterno. ¿Por qué? Porque la vida es un soplo, lo dice la palabra. La vida es un soplo. Vamos a decir, considerando lo que es la eternidad, la vida es un soplo, simplemente. Yo tengo 84 años y me acuerdo cuando era pequeña, era el otro día. Es un soplo la vida. Entonces nosotros tenemos que estar pensando más en la vida eterna, pensando más en nuestro espíritu, en nuestra alma. ¿Qué nosotros estamos haciendo para mantener esa parte del ser humano que es lo que se comunica con Dios, y que es la que tiene el control de las emociones, del pensamiento, de los sentimientos, y que muchas veces nos arrastran a hacer lo que nos conviene? Entonces hay que cuidar eso. Eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. No podemos pensar solamente pasar el tiempo trabajando y ganando dinero para pagar las deudas. No podemos estar comprando tantas cosas innecesarias que luego se van a perder, luego se van a quedar. Así es que tenemos que pensar que nosotros, como creyentes, tenemos que estar llamados a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, que hagamos aquí en la tierra. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos algo en su obra y nosotros tenemos que ver qué es lo que nos toca hacer. Cada uno de nosotros tiene que cumplir su parte en la misión mientras esté aquí en la vida. Así es que tenemos que estar pendientes de eso. Miren lo que dice Mateo de nuevo. Vamos a Mateo de nuevo. Mateo capítulo 24. Porque eso ya nos está hablando de algo que tiene que ver con estos tiempos. En Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús, le hizo una pregunta sobre los tiempos venideros, los tiempos que comienzan ahora. En el versículo 7, él le habla, después que le dijo algunas otras cosas, pero me interesa subrayar esto. Dice,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, es decir, pandemias. Pestes son pandemias. Y hambres y terremotos en distintos lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿No se parece un poco a lo que estamos viviendo ahora? Nación contra nación, reino contra reino, pandemias, hambres, terremotos. ¿No se parece un poco? Todo esto será principio de dolores. ¿De qué dolores habla aquí? Son los dolores que darán lugar al alumbramiento de la segunda venida del Señor. Ese es el alumbramiento. Y los dolores comienzan así. Amén. Es decir, que ahora tenemos que sacar nuestra atención de tantas cosas que nos rodean y poner más atención a estas cosas que estamos hablando hoy. Hay que poner atención, que no nos agarre desprevenidos, que no nos agarre desprevenida la venida del Señor. Estamos entrando a un tiempo de oscurantismo, a un tiempo donde se levantará, y se está mirando también, un poder político y un poder religioso que querrá forzarnos a nosotros de muchas maneras a doblegarnos a sus demandas. Y eso también se está comenzando a ver. Este es el tiempo que el apóstol Pablo llamó tiempos peligrosos. El apóstol Pablo llamó a estos tiempos peligrosos. Vamos a ver lo que nos dice aquí para que vean ustedes cómo iban a ser los hombres en este tiempo, a ver si no se le parecen a los hombres que estamos mirando. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Están amando más los deleites que a Dios. Están rechazando a Dios para hacer lo que no conviene, para irse en sus deleites. Eso representa a muchos hombres de este tiempo. Y muchos hombres que no solamente lo hacen individualmente, sino que se le está dando hasta permiso. Entonces, hermanos, estamos mirando que estamos entrando a los tiempos peligrosos. No podemos estar ya con los ojos cerrados ante la realidad. No podemos estar con los ojos cerrados. Por eso es importante que todos en este tiempo nos esforcemos por conocer la Biblia, por conocer la palabra de Dios. No solamente nosotros los que tenemos que predicar y los que tenemos que enseñar, no, todo el mundo, porque llegará un tiempo en que solamente la palabra de Dios lo va a poder dirigir a usted. Solamente conocer la palabra es la que lo va a salvar a usted muchas veces. Así es que para conocer la palabra, aquí está la Biblia que Dios nos ha dejado. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe, pase lo que pase. Tenemos que mantener nuestra fe. Nosotros tenemos que mantener la confianza en Dios, que nos ha prometido librarnos a nosotros en medio de una generación perversa.
Dios nos los ha prometido y nosotros lo creemos y lo hemos visto hasta el día de hoy. Yo tengo 40 años caminando en los caminos del Señor y Dios nunca me ha dejado. Nunca. Nosotros tenemos que aprender a predicar el Evangelio a toda criatura, por lo menos aprender lo que es el mensaje del Evangelio para que la gente pueda entender que necesita a Jesucristo, que no hay otro camino de salvación, que Dios dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único, que Jesucristo es la única puerta, el único camino, dice la palabra de Dios, el único. Entonces tienen que aprender quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo en la cruz en favor de nosotros para que se lo puedan presentar a los demás. Tienen que comenzar, los que todavía no han empezado a conocer la Biblia, comiencen a conocerla, comiencen a entender un poco y cuando no sepan algo, pregúntale al que sepa. Pregúntele a sus pastores, pregúntele a los maestros en la iglesia, para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer, porque este es un tiempo en que hay que estar preparado y la única que nos prepara a nosotros es la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos dejó a nosotros para que nos guiáramos en todo. Así es que nosotros tenemos en este tiempo también que esforzarnos a entrar. Al fin, ¿qué ganancia tendremos de todo el trabajo y sufrimiento que hemos tenido en la vida si perdemos el alma? ¿Cuál va a ser nuestra ganancia? No, va a ser pérdida si perdemos el alma. Así es que nosotros tenemos que mantener esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo cuando creímos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que Él puso su cuerpo en el lugar que era yo la que merecía estar. Cuando yo creí eso, se me dio la salvación y se me envió al Espíritu Santo a que morara conmigo para que me dirigiera y me enseñara. Entonces, eso es lo que hay que hacer. El que no ha aceptado a Jesucristo, lo tiene que aceptar ya. Lo tiene que aceptar ya. Y el que ya lo aceptó tiene que cambiar de vida si no está caminando los caminos del Señor. Porque somos nuevas criaturas y tenemos la fuerza que Dios nos ha dado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Así es que todo el que ha recibido a Cristo tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que, hermanos, tenemos que tener en cuenta que todo lo terrenal es pasajero. Nuestra meta no es esta, esto es un paso. Nuestra meta es la vida eterna, vivir con Dios. No podemos arriesgar nuestra salvación. No podemos. Nuestro propósito es vivir eternamente con Dios. Él nos ha prometido consolarnos de todo el trabajo y todo el sufrimiento que tuvimos en la vida terrenal. Ya allí con Él no habrá más muerte. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más clamor. Todas esas cosas pasaron, se dejaron en la tierra. Todo eso va a ser el pasado, dice Apocalipsis 21:4. Lean el capítulo 21 de Apocalipsis y aprendan cómo van a ser los nuevos tiempos que Dios tiene para nosotros. Así es que Dios nos ha dejado la Biblia para que sepamos lo que Él pide de nosotros. La falla no es de Dios, la falla es nuestra si no nos ponemos a aprender la Biblia. En la tierra, hermanos, no hay nada que se parezca a lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Dice 1 Corintios 2:9. Que cosa que ningún ojo humano vio y que ningún oído humano escuchó, cosas que ni siquiera han podido llegar a la mente y al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman,
para los que lo obedecen y para los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Así es, hermanos, que les pido, hermanos, y los que todavía no son hermanos, que lleguen ante Jesucristo y le pidan, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque yo quiero que tú, Señor, me guíes, que tú seas mi guía de ahora en adelante, que tú seas mi Señor, mi Salvador, que el Espíritu Santo venga a morar en mí y a enseñarme todas esas cosas. Pídanselo al Señor, oren y acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le damos gracias al Señor por esta tarde y les pedimos a todos que sigan meditando en todas estas cosas porque les va a convenir a todos. Dios los bendiga.